María Purísima. Sin pecado concebida. El próximo viernes, 31 de octubre, se van a cumplir 89 años del martirio de mi bisabuelo, Manel Sellas Cardalús, que era militante de la Comunión Tradicionalista. Él pertenecía al círculo carlista de Olot, y el día 31 de octubre del año 1936, después de varios días de estar en prisión, lo asesinaron vilmente en el Camp del Triay, en Olot, dejando 5 hijos y una mujer viuda. Yo quisiera que estas palabras fueran un homenaje a todo el pueblo carlista y a todos los mártires de la tradición en la figura de mi bisabuelo. Y conocemos la historia por el testimonio de muchas personas. Yo en concreto lo conozco por el testimonio de mi abuelo, que entonces tenía 11 años. Mi abuelo, que se pasó toda la vida diciéndome: no te veré ordenado sacerdote, no podré ir a tu primera misa. Vino a mi primera misa, siempre me decía: no sé si sabré contestar ya al introibo al tartarere. Bueno, la cuestión es que yo lo enterré un año después de mi ordenación sacerdotal. Y yo quisiera en este discurso cuál ha sido mi historia hasta estar hoy aquí, y también explicar un poquito una aproximación doctrinal, muy pequeña, muy sencilla, de qué es el reino de Dios. Y lo voy a ir entremezclando, porque creo que nos puede ayudar a mezclar las dos cosas, ¿no? Mi bisabuelo murió gritando «Viva Cristo Rey», y dicen los testigos, mi abuelo dice que él no estaba tan seguro de que hubiera dicho eso mi bisabuelo en el momento en que lo mataron, pero dicen que dijo: «Delante de Dios os perdono, pero delante de los hombres no os perdono. Viva Cristo Rey», y entonces lo mataron. Viva Cristo Rey nos habla del reino de Dios. Yo quería exponerles a ustedes muy brevemente una aproximación de qué puede entenderse por reino de Dios, con las palabras del Padre Nuestro. Porque fíjense, Aristóteles, cuando habla de las 4 causas que nos pueden ayudar a explicar la realidad de las cosas, Aristóteles dice que hay una causa final, que hay una causa formal, que hay una causa material y que hay una causa final, formal, material y eficiente. Fíjense, Padre Nuestro que estás en los cielos. El reino de Dios finalmente es la gloria del cielo. Qué poquito pensamos en las postrimerías. Qué poquito hablamos del cielo y del infierno los sacerdotes. Santificado sea tu nombre, porque el reino de Dios, si finalmente es la gloria del cielo, el reino de Dios formalmente es la gracia en nuestras almas. Por eso no tendría sentido que un carlista viviera en pecado, porque solo gracia, pues malos carlistas somos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios finalmente es la gloria del cielo, formalmente es el alma en gracia. Venga a nosotros tu reino nos habla de la causa eficiente. Quien hace el reino y quien lo trae es Cristo. En su segunda venida vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Cristo es el que trae el reino en la parusía, en su venida mesiánica. Él lo traerá. Pero hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si bien el reino de Dios, finalmente hablando, es la gloria del cielo, formalmente hablando es el alma en gracia, y eficientemente el reino lo traerá Cristo en su última venida, materialmente el reino de Dios es aquello que llamamos el régimen de cristiandad. El reino de Dios es aquello que llamamos el régimen de cristiandad,
el orden social cristiano, que nosotros tenemos que hacerlo cumpliendo la voluntad de Dios como los ángeles la cumplen en el cielo. Del mismo modo que los ángeles en el cielo cumplen la voluntad de Dios, nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra y también en el orden político la voluntad de Dios. Y eso es lo que llamamos el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. El régimen de cristiandad. El Papa San Pío X dice que no puede haber régimen de cristiandad, no podemos instaurar la cristiandad con las instituciones sociales y políticas que nos ha traído la revolución. Álvaro Dors dice que Spinoza afirma a la vez la independencia radical del orden político respecto de la creencia religiosa y la necesidad también absoluta de la intervención de lo político para garantizar la libertad de conciencia. Y dice, la absolutización y exaltación de lo político en la modernidad, es el estado de Spinoza, el estado absoluto de Spinoza, el estado soberano, ha conducido, a mi modo de ver, a dos posturas erróneas entre los cristianos. Esto ya es mío. Primera postura, la de ver la política como la única instancia salvadora de todo lo humano. Esto lleva a la actitud del posibilismo en la actuación de los creyentes en la vida pública, sin tener clara la verdad cristiana como orientadora y cayendo en toda una serie de enjuagues del llamado liberalismo católico. Este posibilismo que podría estar aquí en este grupo, lo que Canals llama un carlismo no tradicionalista, es decir, un hecho sin sentido. Y segunda actitud, segunda consecuencia de esta absolutización de lo político de Spinoza, la del desprecio de la política, al ver en ella un instrumento de visión eclesial, del elemento distractivo para la santificación del cristiano y de instancia peligrosa en donde anida el espíritu anticrístico, según el discurso del llamado integrismo cristiano. Es decir, la política es algo malo, no nos metamos en política, dediquémonos a rezar. Aquí es donde estaría lo que Canals, creo que estaría lo que Canals llama un tradicionalismo no carlista, es decir, un sentido sin hecho. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque mi abuelo no heredó el carlismo de mi bisabuelo. Y yo cuando nazco en el año 84, mi universo familiar es un universo donde ser franquista, falangista, carlista, de la TFP y de Fuerza Nueva era todo lo mismo y era todo bueno. Donde en casa de mis abuelos y en casa de mis padres se recibía pues siempre pa'lante, Iglesia Mundo, Roca Viva, L'Homme Nouveau, la revista Fuerza Nueva. Y yo crecí así, pensando que ser falangista y ser carlista y ser franquista y todo era lo mismo y todo era bueno. Y hay dos momentos en mi vida que hay como dos gracias. La primera es cuando yo tengo 16 años, que no sé por qué, no me acuerdo, me puse a leer el laureado Tercio Requetés de Nuestra Señora de Montserrat de Monseñor Sabó Nuene y Bru. Es el único libro, miento, hay dos libros en mi vida que leyéndolos he llorado como un niño. Ese fue uno. Con 16 años leí ese libro, pero no, bueno, pues para mí los Requetés pues eran pues gente muy valiente, pero 10 años después, cuando yo tengo 26 años y estoy estudiando en el Seminario de Toledo, en mi último año, me quedaba un año para ordenarme de sacerdote, apareció en el seminario, Cosas de la Divina Providencia, Ignasi Mora, que ahora es sacerdote, el reverendo padre Ignasi Mora, me hizo un lavado de cerebro. Bueno, la cuestión es que yo quiero aprovechar en este discurso para darle gracias a Dios, porque Ignasi Mora fue para mí la causa segunda que la Divina Providencia tenía destinada para que me abriera los ojos en todo esto pues que yo no sabía. Y si podemos decir,
lo podemos decir, Ignasi Mora me convirtió al legitimismo carlista. Fue un año maravilloso. Ignasi Mora, los que lo conocen, es una personalidad arrolladora, encantadora. Yo aprendí muchísimo, fui entendiendo muchas cosas y quería agradecer a Dios por la gracia de encontrarme a Ignasi Mora en el camino. Me quedaba un año de sacerdote y también le quiero dar gracias a Dios porque poquito a poco, muy poquito a poco, pero también mis padres y mis hermanos y mi familia, pues van entendiendo. Mi madre siempre ha dicho que yo no os he podido dar sino lo que he recibido. Hubo un corte, sabemos que el régimen franquista persiguió el carlismo y mis abuelos son gente buenísima, sencilla, gente de campo, gente religiosísima. Yo he aprendido el amor a España de mis abuelos, pero hubo un corte, hubo una falta de transmisión y yo he nacido en ese universo, ¿no? Es el universo conservador, facha, no sé, llámenle como quieran, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Digo esto porque Garrigou-Lagrange tiene una frase que ustedes seguramente habrán escuchado más de una vez, que dice: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Ignasi Mora me amó porque se mantuvo firme e intolerante a la hora de enseñarme la tradición que yo no conocía o no conocía plenamente o conocía muy deslazadamente, pero a la vez fue tolerante con esa caridad, ese apostolado político, ¿no? que permitió que hoy yo no solo sea sacerdote de Jesucristo, sino que milite en la causa carlista, que es la causa de nuestros mayores, ¿no? Entonces, yo quisiera animarles a todos ustedes en este centenario de las Aguas Primas, donde el Papa en la encíclica nos habla de imitar a Cristo, que se hizo servidor de todos, y que imitemos la humildad de Cristo, de ponernos a servir al hermano. El Papa se queja de la apatía y de la cobardía y de la timidez de los buenos. Si Ignasi Mora no hubiera perdido, entre comillas, su tiempo para hablar conmigo, para conversar conmigo, para recriminarme, para decirme, para corregirme, yo hoy no estaría aquí delante de todos ustedes y no habría vuelto a la casa de mi bisabuelo. Entonces, yo quiero animarles a todos a que sean apóstoles de Cristo Rey, apóstoles de la tradición carlista, y que pensemos que hay mucha gente como mi familia. Mi familia es gente muy buena, porque yo en mi universo ese mental que yo tenía de niño, el PP era... yo había aprendido desde niño que Felipe González era un diablo, que ¿cómo se llama? Fraga era un diablo, pero claro, era el mundo que yo tenía, ¿no? O sea, hay mucha gente, creo, que no conoce el carlismo porque los carlistas no estamos siendo los apóstoles que tendríamos que ser, ¿no? Pues había una segunda parte, pero creo que hay bastante con esto. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva las Españas! ¡Viva el Rey legítimo!